Jesús. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo espacio de lectura de la palabra de Dios. Este espacio, hermanos, estamos dedicándolo esta vez a la lectura de la epístola de Santiago, ¿sí? La epístola de Santiago. Y es importante que sepamos que todas las epístolas en realidad son escritas para la iglesia de Cristo. Las epístolas, es decir, las cartas, son dirigidas a los que ya pertenecen a la iglesia de Cristo, a todos aquellos que son verdaderamente discípulos del Señor Jesús. No es para los incrédulos, por lo que tengo que decirle que esta carta y este espacio que vamos a tener es precisamente para todos aquellos que han pasado por la puerta angosta, para aquellos que ya son discípulos de Cristo. Es decir, según Juan 8:31, dice el Señor que son los que guardan las palabras del Señor Jesús, los que obedecen fielmente a sus enseñanzas. Estos son verdaderamente discípulos de Cristo. Así que le tengo que decir algo. Si usted no ha pasado aún por la puerta estrecha, si usted no ha renunciado a su vida en este mundo, si no se ha negado a sí mismo, si no ha renunciado a sus deseos y sus sueños terrenales, si no ha renunciado a sus posesiones, como dice Lucas 14:33, si no ha, como dice Lucas 12:33 también, vended lo que poseéis y dad a los que necesitan y tendréis tesoros en los cielos. Si no ha obedecido las palabras del Señor Jesús, le tengo que decir que no va a entender lo que vamos a leer. Pero aquel que camina verdaderamente en la fe de Jesús, es decir, en obediencia plena al Señor Jesús, este sí va a entender porque tiene la sabiduría de lo alto. Tiene la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que no es terrenal, sino es sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces, habiéndole puesto eso bien en claro, pues vamos a empezar con el capítulo 1. Dice salutación. Salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿A qué se refiere el apóstol Santiago cuando dice a las 12 tribus que están en la dispersión? Hermanos, realmente esto es algo que nos está haciendo recuerdo a la situación del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Los que han podido leer el Antiguo Testamento saben que la nación de Israel ha sido dividida en dos partes: la casa de Israel y la casa de Judá en el sur. La casa de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Y después de Babilonia, los judíos, es decir, la casa de Judá, porque esos son los judíos, los de la casa de Judá, ellos volvieron en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Sin embargo, la casa de Israel, que estaba en el norte, ellos no volvieron. No volvieron, sino que se entremezclaron. Se entremezclaron
con la nación asiria, ¿sí? Y además que fueron dispersados entre todas las naciones, como dice el profeta Jeremías, el profeta Isaías y el resto de la palabra, que el pueblo fue dispersado hasta los confines de la tierra. Por eso es que el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: también tengo que llamar a otras ovejas y tengo que atraerlas a mí para que haya un solo rebaño y un solo pastor. El Señor Jesús ha venido a rescatar a las ovejas perdidas, es decir, a aquellos que están dispersos en el mundo entero, pero que son pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, a esto se refiere el apóstol Santiago. Por lo tanto, si usted se considera pueblo de Dios, si usted se considera el Israel espiritual, esta carta es para usted. A los que están en la dispersión. ¿Dónde está usted? ¿En qué país está? ¿Está tal vez en Perú, en Bolivia? Bueno, aquí estamos en Bolivia. ¿O está en África, en España? En cualquier parte del mundo, si usted está siguiendo el camino de Cristo, si usted está obedeciendo las enseñanzas del Maestro, considérese pueblo de Dios, y esta carta está dirigida a usted. Y dice en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues bien, hermanos, esta porción bíblica nos está diciendo: tengan por sumo gozo cuando ustedes estén en diversas pruebas y tribulaciones. Como hemos visto, esta carta está dirigida a la iglesia de Dios. Está hablando de las pruebas y tribulaciones propias del pueblo de Dios, propias de la iglesia de Dios. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas que pasa la iglesia de Dios? Vamos a poner un ejemplo, que es lo que dice el Señor Jesús. Esto está en Juan, capítulo 15, en el verso 18 en adelante, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál es una característica de la iglesia de Dios, de la verdadera? Es que es aborrecida por el mundo. No es amada por el mundo, no es aplaudida por el mundo. Es aborrecida, es rechazada por los que aman este mundo. Y dice el verso 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Se dan cuenta cuáles son las características propias de la iglesia verdadera de Cristo? Es que son aborrecidos por los que aman el mundo y son perseguidos como Jesús también fue perseguido. Son maltratados, son vituperados, son desechados, ¿no? Como nos dice también el Señor Jesús en Lucas capítulo 6. Vámonos. Dice Lucas capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por eso, hermanos, precisamente por esto, es que el mundo no puede pasar las pruebas que la iglesia pasa. Y las pruebas que la iglesia pasa no se parecen en nada a los problemas que hay en el mundo.
Por eso es importante saber diferenciar, porque el mundo no es aborrecido por causa del Hijo del Hombre, no es desechado por causa del Hijo del Hombre, ¿no? El mundo tiene sus problemas y cada problema del mundo es consecuencia de malas decisiones, consecuencias del pecado, consecuencias de andar siguiendo sus deseos, ¿verdad? Pero las pruebas de la iglesia, estas vienen por causa del Hijo del Hombre, por causa de predicar el verdadero evangelio. Y le digo, no sé si usted predica el evangelio, tal vez alguno que está escuchando es pastor, es evangelista, apóstol, no sé. Si usted está predicando el evangelio y el mundo no lo está rechazando a usted, es muy probable que no esté predicando el verdadero evangelio. Porque todo aquel que quiera vivir realmente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y eso lo vemos claramente en 2 de Timoteo. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Nos dice el apóstol Pablo, sumamente claro. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? ¿Usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Qué significa la palabra piadoso? Hermanos, la palabra piadoso no es así como que ten piedad, ¿no? La palabra ser piadoso, del griego eusebia, significa vivir sumiso a Cristo, completamente dispuesto a hacer la voluntad de Cristo. Eso es ser piadoso. Y si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, sumiso a la voluntad de Cristo, tenga por seguro, segurísimo, que padecerá persecución. Padecerá aborrecimiento, lo desecharán su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pero el Señor Jesús nos dice, gozaos. Estábamos ahí en Lucas capítulo 6, verso 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En aquel tiempo del Señor Jesús, ¿quiénes lo vituperaban? ¿Quiénes lo desechaban? ¿Quiénes lo aborrecían? No eran los romanos, le comento, no eran los romanos. Los romanos, bueno, ahí están los judíos con su religión y con que les pagaran los impuestos, ellos estaban tranquilos. Pero quienes aborrecían a Cristo y quienes desechaban a Cristo y a sus discípulos eran los mismos judíos, los mismos fariseos religiosos, los que decían buscar a Dios. Decían obedecer a Dios, pero realmente no lo obedecían. Decían caminar en su palabra, pero realmente no caminaban en su palabra, sino que caminaban en sus propias doctrinas. ¿Sí? Caminaban en sus propias tradiciones. Ahora, en este tiempo, amados hermanos, en este tiempo, también los que se oponen más no son los incrédulos, sino los que se dicen ser cristianos. Ellos mismos se oponen a las palabras de Cristo. ¿Sí? Basta que yo le diga y le haga recuerdo que el Señor Jesús dice que usted no ame su vida en este mundo, no viva buscando amar su vida en este mundo, renuncie a sus deseos terrenales. Y muchos que se dicen ser cristianos, ay no, es que eso no es para nosotros, es que eso era para ese tiempo. No, eso no quieren predicar. ¿Se dan cuenta? Está sucediendo exactamente lo mismo de lo que sucedía en el tiempo del Señor Jesús. Claro, a través de aquellos que estamos predicando el Evangelio de Cristo, las verdaderas palabras de Cristo. Pero bien, vamos a continuar en Santiago,
Nos habíamos quedado en el verso 3. Dice, tened por sumo gozo. Se da cuenta que estamos justamente como en el paralelo de lo que dice el Señor Jesús. Gozaos en aquel día. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando somos aborrecidos, cuando somos desechados. ¡Ah, qué gozo, qué alegría! Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón es eterno. ¿Qué le parece? Eso es verdadera alegría, eso es verdadero gozo, y porque nuestra esperanza no está en este mundo, sino está en los cielos. No importa que en esta vida no tengamos nada, que lo perdamos todo, no importa que nos dañen, que nos amenacen, que nos hagan lo que nos hagan, nuestro gozo, nuestra alegría está en los cielos. Y amén, gloria a Dios, que sigamos los pasos del Maestro, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, quiero sufrir lo que Cristo sufrió. Quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, decía el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 verso 10. ¿Verdad? Eso también dice a los Filipenses en el capítulo 1 en el verso 29. Les dice, a ustedes se les ha concedido no solamente que crean en Cristo, sino también que padezcan por Cristo. Ustedes tienen que tener el mismo conflicto que ven que yo tengo, dice el apóstol Pablo. Hermano, ¿usted es un verdadero cristiano? De verdad, esto es para meditar, porque estamos hablando de algo eterno. ¿Estamos en el camino? ¿Estamos en ese camino angosto o todavía estamos en el ancho? Todavía estamos queriendo agradar al mundo, buscamos amar nuestra vida en este mundo. ¿Ya somos cristianos? ¿O todavía no? ¿O simplemente hemos cambiado una religión por otra? ¿No? Han reemplazado la catedral por un salón que se llama congregación. Han cambiado a un cura y ahora escuchan a un hombre que se llama pastor. Igual los domingos nomás. ¿Somos cristianos? Bien, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra paciencia en el griego upomone significa aguante, perseverancia. Dice la prueba de vuestra fe. Y aquí tenemos que necesariamente hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Claro, alguno puede decir, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve, pero que lo tenemos? ¿Qué es? Y para esto quiero hacerle recuerdo a por lo menos unos 2 o 3 hombres de fe que hemos visto en el Antiguo Testamento. Noé escuchó de Dios que Dios le dijo, voy a mandar un diluvio a la tierra, por tanto Noé tienes que construir un arca para que te salves tú y tu familia, porque a ti te he visto hombre recto. ¿Y sabe qué? Noé, aunque nunca vio la lluvia, se puso a trabajar. Le tomó como 100 años construir ese tremendo barco, esa arca, ¿sí? ¿Por qué construyó durante tanto tiempo? Porque le creyó a Dios y obedeció, se dedicó a eso, obedeció a Dios. Otro hombre de fe, uno de los hombres de fe que me conmueve mucho, que me toca el corazón, es Jonathan. Jonathan, ¿recuerda? El amigo de David. En una ocasión, Jonathan estaba con su escudero y se estaban acercando al campamento de los filisteos. Eran miles de filisteos ahí. Entonces Jonathan le dice a su escudero, consultemos a Dios.
Porque si Dios nos dice peleen contra los filisteos, los vamos a vencer. Porque a Dios no le cuesta ganar la victoria con muchos o con pocos. Y aunque seamos dos, tú y yo, si Dios está con nosotros, vamos a vencer a los miles de filisteos. ¿Y sabe qué? Dios le dijo, ve a pelear porque los he entregado en tus manos. ¿Sabe qué? Se fue Jonathan y su escudero, 2 personas, 2, a pelear contra miles de filisteos. Y empezó a matarlos uno por uno, ¿no? Uno por uno. Mató como 20 filisteos y Dios produjo un tremendo terremoto. Y los filisteos estaban confundidos y se empezaron a matar unos a otros. Decían, tal vez se han disfrazado, los israelitas se han disfrazado de filisteos, y se empezaron a matar. Una gran victoria. 2 personas. ¿Por qué? Porque Jonatán le creyó a Dios completamente seguro. Si Dios le dijo, Dios lo hace. Eso es tener fe. Que el Señor nos dice algo y lo hacemos porque le creemos. Y para nuestro tiempo, el Señor, nuestro Dios, ha mandado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para darnos palabras radicales. Radicales. Vended lo que poseéis y dad a los que necesitan y tendréis tesoros en los cielos. Ay, no, Señor, sí, yo te creo, pero no puedo hacer eso. Entonces no soy hombre de fe. ¿Se da cuenta? ¡Qué radical! Cuando, a veces en momentos, ¿no?, de ira, de coraje, pues cuando alguien nos hace algo o nos insulta y queremos responder con otra mala palabra, en ese momento el Señor nos hace recuerdo. Ofrece tu otra mejilla si te han golpeado en la otra mejilla. Ay, no, qué difícil negarse a sí mismo. ¿Le crees a Cristo? ¿Vas a obedecer lo que dice Cristo? A los que te aborrecen y te persiguen, el Señor Jesús dice, ámalos, ora por ellos, busca su bien. Y claro, cuando dice busca su bien, por supuesto, eso significa buscar que conozca al Señor. Queremos el bien, pero sinceramente, ¿verdad? Eso es obedecer a Cristo. Eso es llegar a ser hombre de fe o mujer de fe. Hermanos, ser cristiano no es para cualquier persona. Ser cristiano es para los que le creen. Cuando el Señor Jesús dice, ¿quieres venir en pos de mí? Entonces niégate a ti mismo. Eso significa, ya no andes según tus deseos. Ya no vivas haciendo lo que tú quieres o persiguiendo lo que tú tanto quieres. Ya no, renuncia a eso. ¿Verdad? Entonces, eso es ser hombre, mujer de fe. Ahora, ¿qué dice nuestro querido hermano Santiago? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe... ahora sí ya entendemos lo que es ser hombre o mujer de fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia, produce constancia, perseverancia, upomonia en griego. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Para que seáis perfectos. Para que seáis perfectos y cabales. En el griego teleois. Completos significa. Verdaderos. Legítimos. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que realmente podamos manifestar el carácter de Cristo. ¿Qué le parece? Manifestar el carácter de Cristo. Pero no medio carácter de Cristo. Que lleguemos
realmente a manifestar su carácter, pero verdaderamente. Verdaderamente. Y voy a buscar acá un versículo, unos versículos bíblicos que son muy importantes. Dice en Filipenses, vamos a buscarlo aquí, en Filipenses capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo nos dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo luminares, pero algo muy importante es que nos dice que seáis irreprensibles en este tiempo. ¿Sí? En este tiempo. Que seamos santificados, apartados para Dios, que seamos perfectos, como dice Santiago, cabales, en este tiempo. Lamentablemente hay alguna doctrina por ahí, hay alguna doctrina, una línea doctrinal, que dicen: no, en esta vida nunca vas a poder ser perfecto, no vas a poder ser santo, siempre vas a continuar en pecado. Hermanos, eso no dice la palabra. La palabra dice que en este tiempo, en medio de esta generación maligna y perversa, tenemos que ser irreprensibles, completos, sin mancha. ¿Se da cuenta? Eso dice la palabra. ¿Sabe qué? Lo que he escuchado precisamente hoy es que dicen: no, es que cuando nosotros muramos, cuando partamos de este mundo, recién vamos a dejar de pecar. Queridos, hasta los ateos van a dejar de pecar cuando partan de este mundo. No, es en esta vida que tenemos que manifestar la esencia de Cristo, el carácter de Cristo, la santidad de Cristo. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean completos, sean cabales, sean legítimos. Amén. Bien, entonces dice, continuando Santiago, dice: que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, esta sabiduría, amados hermanos, no es una sabiduría como enseña el mundo. Porque el mundo enseña una sabiduría terrenal, en base a lo visible de los ojos carnales, para lograr objetivos carnales, pues. Para lograr objetivos terrenales. Esa es la sabiduría del mundo. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 2. En el verso 6. Dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero yo quisiera leer este versículo en la versión, vamos a ver, leerlo en la versión NBI. Dice el apóstol Pablo, verso 6: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios,
una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, cuando estamos hablando de sabiduría, hermanos, no estamos hablando de sabiduría terrenal. Que el Señor me dé sabiduría para hacer un negocio rentable, ¿no? Con poco capital de riesgo y qué sé yo, ¿no? No se trata de esa sabiduría. Estamos hablando de sabiduría que lleve a objetivos eternos, no terrenales, ¿sí? Eternos, no terrenales. Vamos a volver con el libro de Santiago. Dice acá en el verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y hermanos, he encontrado algo interesante aquí que dice, ¿verdad? Pida con fe, pero en el original realmente dice pida en la fe. Pida en la fe, que para que usted pida esta sabiduría tiene que estar en la fe. Es decir, tiene que proceder como habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Hombres de fe, mujeres de fe, obedecer al Señor, caminar en sus enseñanzas, creerle a Cristo. Eso es estar en la fe. Y hay un par de versiones de la Biblia que tienen un lenguaje más puro, ¿sí? Tal vez más literal, voy a decir. La Reina Valera 1909 dice el verso 6, ¿verdad? De la sabiduría, pero pida en fe, no dudando nada. Pida en fe. Tenemos que estar en fe, en la fe de Cristo. No simplemente pedir con fe, sí, yo creo que me va a dar y ya. No, tenemos que estar caminando en fe. Otra versión de la Biblia que tiene una traducción bastante literal, que es muy útil, es la versión de la Septuaginta. Dice, mas pida en fe, no vacilando. ¿Se da cuenta? Pida en la fe. En otras palabras, si nosotros no estamos caminando en la fe de Cristo, no va a haber nada. No se va a conceder nada, porque no estamos en la fe de Cristo, porque no estamos caminando como hombres de fe. ¿Verdad? Continuemos. Dice, pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué pasa con una persona que no está legítimamente en la fe de Cristo? Cuando escucha las palabras de Cristo, dice, esto voy a obedecer, pero esto no. Sí voy a ofrecer mi otra mejilla, pero si alguien me quita lo que es mío, no, yo le voy a hacer juicio. Esa persona está vacilando, ¿sí? Está yendo de un lugar a otro. Como que sigue a Cristo, pero a la vez no sigue a Cristo. ¿Verdad? El que duda, dice, es semejante a la onda del mar. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es la tibieza. Seleccionan, ¿no? Seleccionan. Estas palabras de Cristo voy a predicar, pero estas palabras de Cristo no. Hermanos, si en su congregación no predican todas las palabras de Cristo, sálgase de esa congregación, urgentemente. Porque están seleccionando qué cosas predicar y qué cosas no. Hermanos, tenemos que ser legítimos.
reales, como dice Santiago, completos, perfectos y cabales. Bien, entonces dice en el verso 7, no piense pues quien tal haga, ese tibio que medio que sí obedece a Cristo pero algunas cosas no, no piense que va a recibir algo del Señor, no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque está como que, recuerdan que el Señor Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, si nosotros estamos así como que quiero hacer la voluntad de Dios, pero también quiero hacer mi propia voluntad, vivo para Dios, pero también vivo para mí, estoy sirviendo para el reino de Dios, pero también sirvo para tener más dinero, por las riquezas. El Señor dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. No. Porque alguno que está así como que quiere hacer riquezas, pero también quiere ser cristiano, no puede, no debe. Y hay unas versiones, a ver, una versión que lo traduce, la versión NTV, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué servimos? ¿Para qué servimos? Si estamos con nuestra mentalidad en dos cosas, somos inconstantes en nuestros caminos. Por eso el Señor Jesús nos dice muy claramente, muchas veces, no hagan tesoros en la tierra, no. Hagan tesoros en los cielos. ¿Verdad que hay dos lugares? Hay dos lugares. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está la mente de usted? ¿Dónde ha puesto su mirada? ¿En esta tierra? ¿Quiere hacer riquezas en esta tierra? ¿Quiere hacer tesoro en esta tierra? ¿O su mirada está puesta en los cielos? ¿Quiere hacer tesoro en los cielos? Pero no puede estar su mente en los dos lugares. No puede. No debe. Porque el que está en los dos lugares está desobedeciendo a Cristo y es inconstante en todos sus caminos, no tendrá sabiduría de lo alto. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Bien, entonces continuemos con Santiago. En el verso 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y sí, está hablando de esa condición humilde que no atesora riquezas en este mundo. Ese tiene que exaltarse, ¿verdad? Gloriarse en su exaltación porque el Señor lo va a levantar. Porque no tiene tesoro en este mundo, sino que tiene tesoro en los cielos. Pero ¿qué pasa con el rico? Dice el verso 10. El que es rico, en su humillación, será humillado el rico. Porque él, es decir, el rico, pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mírenme, admírenme cuántas riquezas tengo. Miren el carro que conduzco, 0 kilómetros de lujo, las casas que tengo, ¿verdad?
no va a quedar en nada. Va a ser como la planta que se marchita, se seca y se vuelve como polvo y se lo lleva el viento y no queda nada. Eso está diciendo el apóstol Santiago. ¿Se da cuenta? Es como que hay dos lugares donde podemos poner nuestra mirada. Hay dos lugares donde podemos poner nuestra mente. ¿Es en lo eterno o en lo perecedero? ¿En lo celestial o en lo pasajero? ¿Dónde está usted? Dice el verso 12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto tiene una estrecha relación con lo que hemos visto versículos antes. Porque ¿cómo nosotros soportamos la tentación? Cambiando de mentalidad. Cuando llegamos a conocer la verdad, entonces podemos soportar la tentación. Y ya que estamos hablando de riquezas y dinero y todo eso, vamos a suponer que había una persona que era un estafador, ¿sí? Robaba a las personas mediante actos ilícitos, porque quería, por supuesto, lo que quería era tener riquezas, ¿verdad? Mucho dinero. Pero esta persona, por la predicación del evangelio, llegó a conocer que lo perecedero no tiene nada de importancia, que lo único que tiene importancia es lo eterno. Desde ese momento, esa persona ya no le interesa las riquezas terrenales. ¿Qué pasa con esa persona? Deja automáticamente de ser un estafador. Deja automáticamente de robar. No es porque se está reprimiendo, ay, esta mano que quiere robar, no. Y se amarra las manos para no robar. No roba porque ahora conoce la verdad. Y la verdad lo hizo libre de ese pecado. ¿Se da cuenta? Y así, hermanos, podemos hablar de todos los pecados. ¿Cómo es que el conocimiento de la verdad nos hace libres del pecado? Y bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y cuando dice el varón, por supuesto está hablando de hombre y mujer. Las mujeres también que conocen a Cristo tienen que llegar a conocer la verdad y todos ser realmente el cuerpo de Cristo que manifieste ese carácter del Señor Jesús. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. El que resiste la prueba de la tentación recibe la corona de vida. El que no resiste la tentación no va a tener corona de vida. No tiene vida, no hay vida. El apóstol Santiago nos pone muy claramente que los que todavía andan en pecado, los que todavía andan sumergidos en el mundo, no tienen vida, están muertos. No tendrán vida eterna. Si usted quiere, no son salvos de la condenación eterna. Pero el varón que soporta la tentación es bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? Porque los que le aman le obedecen verdaderamente. Les gusta obedecer a Cristo. Se deleitan en obedecer a Cristo. ¿Se da cuenta? Y el que le obedece a Cristo conoce la verdad lo hace libre del dominio del pecado, porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no heredará del Padre. Es el Hijo, el libre, el que hereda del Padre. Ahí, si lo quiere leer, ahí Juan 8:31 al 36. Dice, el verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, pues ya que estamos hablando de este ejemplo de las riquezas, de esta persona que pues era un estafador y que después conoció la verdad lo hizo libre, pero ¿qué pasaría si esta persona realmente no quiso obedecer con sinceridad al Señor? No conoció la verdad. Entonces él sabe que no tiene que estafar, no tiene que robar, pero como que le mueve esos deseos profundos del corazón, ¿no ve? Esos deseos de las riquezas, ¿no? Ahí tenemos a Judas, ¿no? Que quería más dinero, que para él el dinero es seguridad, pone su confianza en el dinero, pues, ¿no? Entonces, y entonces por esos deseos profundos de su corazón es atraído y seducido y va y comete el pecado y roba. Así es lo que pasó con Judas, ¿verdad? Por esos deseos profundos de su corazón. Hermanos, la palabra concupiscencia precisamente se refiere a esto, al deseo profundo del corazón. Esos deseos profundos del hombre carnal. Sí, porque uno puede decir, no, ya no voy a pecar, pero revisemos cuál es el deseo más profundo de nuestro corazón, el más profundo. Ese deseo profundo va a hacer que caigamos en tentación. Por eso es necesario morir a nosotros. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, desde sus propios deseos de su corazón, el tal es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, aquí estamos viendo que es como que para que la tentación tenga un efecto, tiene que haber deseos profundos del corazón de cometer ese pecado. ¿Sí? La concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Pues da a luz la muerte, ¿no? Es como la semilla del diablo. ¿Sí? Cuando hay una persona que tiene deseos pecaminosos, deseos de maldad, entonces el diablo pone la tentación. Y esa es tierra fértil para la semilla del diablo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese corazón ha renunciado a sus deseos? A todos sus deseos, ha renunciado a él mismo. Y ya esa tierra no es tierra fértil para la semilla del diablo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La tentación se puede soportar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos caminado en obediencia, porque hemos caminado pues en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Que nos da la luz para saber qué es lo verdadero y cuál es la mentira del diablo. Por cierto, hermanos, las riquezas terrenales son una mentira del diablo, porque el diablo nos mentía haciéndonos pensar que el dinero nos daba seguridad. Y esa era una mentira. Y bueno, de hecho, en este par de años que ha pasado, muchos se han dado cuenta, ¿verdad? Hermanos, no podemos poner nuestra confianza en cosas terrenales. Eso es idolatría. Debemos poner nuestra confianza en el Señor. Por eso es que Él dice, ¿verdad?
Ninguno puede servir a dos señores. Bien, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Bueno, antes de seguir avanzando, quiero quedarme en el verso 16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Estamos hablando de no vacilar, de no ser de doble ánimo, de no estar como que entre obedezco a Cristo pero no obedezco a Cristo, ¿no? Que hago la voluntad de Cristo pero también sigo mis deseos. No, así no. Ese no es un verdadero cristiano, ese es un tibio. Y el tibio va a ser vomitado de la boca del Señor por si acaso, ¿no? Entonces dice: no erréis, sean cabales, sean completos, no erréis. Y toda buena dádiva, todo don perfecto, como la sabiduría que viene de lo alto, viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerda que el apóstol Pablo, habíamos leído hace un momento, que nos dice que nosotros somos como luminares en el mundo. ¿Por qué nos compara con las luces, con las luminares, con la lámpara, ¿verdad? Que tiene que ser puesto en un lugar alto y no escondido? Porque los que son de Cristo tienen que manifestar la luz. ¿Pero cuál es la luz? Podemos hablar de la luz, hermanos. El apóstol Juan nos menciona bastante de la luz. Si me dan un par de segundos, lo vamos a encontrar en Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Vamos a irnos del verso 5 en adelante. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cuál es la característica del que es luz, del que anda en luz? Es que tiene verdadera comunión con sus hermanos. Comunión con sus hermanos. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión viene de dos palabras, de unión y común, que tienen algo en común y eso los une de tal manera que son uno, ¿sí? No podemos tener comunión con el mundo, eso significa, no podemos ser uno con el mundo, no podemos estar unidos, atados al mundo, pero sí tenemos que ser uno con nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Tenemos esa unión en común. Entonces, los que andan en luz tienen comunión unos con otros. Y vamos a irnos al capítulo 2. Vamos a irnos al verso al verso 9. Por supuesto, usted puede leer todo el capítulo, ¿no? Después, porque es muy muy importante, muy interesante y es realmente para disfrutar. Dice el verso 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, ¿cómo sabemos si somos luz? Es que amamos a nuestro hermano. Amamos a aquel que es cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el que aborrece a su hermano en realidad está en tinieblas, ¿sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En otras palabras, hermanos,
La luz es el amor sincero, es el amor verdadero. Bueno, de hecho dice, Dios es luz, ¿verdad? Y también dice, Dios es amor. El amor es la luz es el amor. Y la luz y el amor es Dios. ¿Sí? Entonces dice, toda buena dádiva, estoy en Santiago de nuevo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, de los que son luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él nunca cambia, Él siempre es el mismo. Y dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, es la voluntad de Dios que la palabra de verdad llegue a todo el mundo. ¿Sí? Por su voluntad es que hemos escuchado el Evangelio de Cristo. Por su voluntad es que el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, está en todo el mundo. ¿Sí? Para que todos tengan la oportunidad de entrar por la puerta de salvación. ¿Sí? Y por esa palabra de verdad nos hizo nacer a una nueva naturaleza. Ya hemos dejado la vieja naturaleza terrenal que ponía la mente en este mundo y ahora hemos nacido a una naturaleza espiritual y eterna que pone la mente en lo eterno. ¿Recuerda la palabra arrepentimiento? En el griego metanoia, cambio de mente. Cambiemos la mente. Pongamos nuestra mente en el reino de los cielos. Dice, Él nos hizo nacer por su palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos el cuerpo de Cristo. Para eso, para que seamos el cuerpo de Cristo, las primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Justamente estamos hablando de la luz, estamos hablando del amor, amor para con nuestros hermanos, tenemos unión, somos uno, eso significa unión, ser uno, ¿sí? Ser uno. Dice entonces que no debemos dar rienda suelta a la ira, a la contienda, a las malas palabras. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, el ejemplo más claro, más importante y más hermoso es nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, siendo el hombre más correcto, perfecto sobre la tierra, recibió golpes, recibió bofetadas, escupitajos, lo golpearon, le rasgaron la piel y no se airó. No se airó, no insultó. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba sufriendo por la verdad, por la palabra de verdad, por anunciar el verdadero mensaje, ¿verdad? Y además nos estaba mostrando que nosotros también teníamos que pasar por eso mismo, seguir las mismas pisadas. Porque aquel que no toma también su cruz no puede ir en pos de Cristo. Entonces seamos tardos para enojarnos. Se da cuenta que si nosotros estamos viviendo todo el tiempo a Cristo, si alguien se enoja con nosotros es porque estamos hablando de Cristo, ¿no? Porque un cristiano verdadero habla las palabras de Cristo, ya no habla sus propias palabras. Ya no habla de cosas terrenales con esa pasión que antes hablaba.
Un cristiano verdadero ya no se enoja por cosas vanas como el fútbol, por ejemplo, o la política, no sé. No, no, no. Si nosotros estamos viviendo a Cristo y alguien se enoja con nosotros, seguramente que es por algo que hemos hablado de Cristo. Y en ese caso, pues nos gozamos, ¿verdad? No nos enojamos, nos gozamos. Y dice, continuando, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo es que la palabra puede salvar nuestras almas? Es cuando lo ponemos por obra, es cuando lo ponemos en práctica. No se trata simplemente de oír, sino de ponerlo en práctica. Y creo que me estoy adelantando. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Santiago? Que tenemos que obedecer la palabra, que tenemos que ser hacedores de la palabra. El que no es hacedor no es nada, no es cristiano, no tiene salvación eterna, no es nada. Eso dice el apóstol Santiago. El que no hace la palabra, el que no pone por obra, se está engañando a sí mismo. Por tanto, miremos perfectamente la ley de la libertad. ¿Por qué dice? Está relacionando las palabras del Evangelio, las palabras del Señor Jesús, como la ley de la libertad. Porque en realidad, hermanos, las palabras del Señor Jesús es una ley. Sí, es una ley, son las palabras del rey, imagínense, las palabras del rey. Ay de aquel que no obedezca las palabras del rey. Es una ley, pero esa ley es de libertad. Nos da libertad del pecado. Así que tenemos que obedecer las palabras de Cristo para ser libres del pecado. Lo dice el Señor Jesús varias veces. Entonces, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, es decir, el Evangelio, el mensaje de Cristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, si hay alguno que dice, yo busco a Dios, Dios me ama, yo amo a Dios, pero anda así como insultando, ¿no? Anda diciendo disparates, malas palabras. Dice, su religión es vana, ¿no? Realmente no conoce a Dios. Engaña su corazón, dice. Y dice el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, muchos tienen cierto conflicto con la palabra religión. Religión. ¿Qué significa religión? Religar es una palabra que significa estar ligado a, y en el contexto, estar ligado a Dios, a las cosas de Dios. Eso significa religión. Si alguno dice, yo estoy con Dios, estoy ligado a Dios,
pero no muestra verdadero amor, en realidad no está ligado a Dios, ¿no? Su religión es vana, porque estar ligado a Dios, dice, esto consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, manifestar verdadero amor, ¿verdad? Y guardarse sin mancha del mundo. Es un tema que el apóstol Santiago toca con mucho énfasis. El amor, manifestar el amor genuino y verdadero. El amor de Dios, en este caso para los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. El que todavía tiene mancha del mundo no está en la verdadera religión, no está verdaderamente ligado a Dios, no es de Dios. El que no manifiesta verdadero amor no es de Dios. Bien. Hemos terminado el primer capítulo de la epístola de Santiago, esperando que sea de mucha edificación. Vamos a continuar en el siguiente video con el capítulo 2. Los esperamos entonces. Que el Señor los bendiga mucho.